El Mundial regresa a México en 2026. Los miembros de la candidatura prometieron que la competencia generará una ganancia de unos 11,000 millones de dólares, además de que se estima una derrama económica para la región, para América del Norte, por más de 5,000 millones de dólares en el corto plazo. Continuamos aquí con el análisis en Mesa Central. Pues bueno, hoy ya finalmente México, junto a Estados Unidos y Canadá, ganan ser los anfitriones de la Copa del Mundo dentro de 8 años y se vaya. ¿Cuáles van a ser las implicaciones económicas? ¿Realmente hay beneficios para el país y para Estados Unidos y Canadá de ser los anfitriones de este evento deportivo? Mira, realmente, Gonzalo, vamos a poner las cosas sobre la mesa, ¿no? La verdad, a mí me parece una victoria pírrica este mundial, el otorgamiento de esta sede a Norteamérica. Bueno, Norteamérica entre comillas, es Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos va a concentrar hoy por hoy, son 60 partidos, sí. México 10, Canadá 10. A partir de cuartos de final no hay ningún partido que se celebre fuera de las fronteras de Estados Unidos. Hay que ser claro, México, ¿no?, llegaría hasta la mitad del torneo. Hasta la mitad. Tiene el partido inaugural, ¿no? La selección mexicana contra quizás Ruanda, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora van a ser 48 países. Va a ser la primera vez que este conjunto de países llegue a celebrar la justa mundialista. También hay que destacar una cosa, el proceso fue transparente, fue a votación abierta, 134 fue para Norteamérica, pero aquí yo me quedo con un sinsabor, porque aparte de la decisión a favor de México, se metió mucho la cuestión política. En el sentido, por ejemplo, Rusia votó a favor de Estados Unidos, o sea, estaba palabrado con Marruecos, ¿no? Finalmente Putin, y bueno, ese ya es tema de otro boleto, ¿no? Regresando a nuestro análisis, en la cuestión económica se estima que cada ciudad tenga una ganancia entre 90 a 480 millones de dólares, dependiendo de los partidos que alberguen, ¿no? En el caso de México, pues como van a ser de primera ronda, pues nos quedaríamos en el límite inferior. En el caso de otras sedes, han sido más pérdidas. En términos netos, cuando concentra un país, un mundial de fútbol, tiene una ganancia de 500 millones de dólares aproximadamente. En términos brutos son más o menos como de 5,000 millones de dólares, pero la mayor cantidad se la lleva la FIFA. Así es. De hecho, la experiencia dice que a los países que son sede no necesariamente terminan siendo ampliamente beneficiados por el evento. Digo, muchos se quedan con deudas, vemos el tema de Brasil. Puedes perder. Exactamente. Definitivamente. Entonces, yo creo que la noticia es positiva. Yo estaría un poco más optimista que Baude. Creo que Baude suele ser pesimista. Yo lo lamento. Creo que es una oportunidad más para México, ¿no?, para demostrar la capacidad que tiene de organización. Creo que México lo ha demostrado, ¿no?, en el Mundial del 70, en el Mundial de 1986. Creo que esto puede ser una oportunidad también para seguir consolidándose como un país receptor, de los principales receptores de visitantes internacionales. Prácticamente estamos a unas semanas, probablemente a días de que la Organización Mundial de Turismo confirme que México escaló del 8º al 7º lugar como receptor de turistas internacionales en 2017. Creo que es positivo, desde luego. A lo mejor es un beneficio que no sería igual si México tuviera todos los partidos, todo el Mundial, como ocurrió en 1970, 1986, pero puede ser positivo. Mira, por ahí habías dado una cifra tú, un estimado de los beneficios que pudiera tener este Mundial de 2026. FIFA habla de 14,300 millones de dólares de beneficios que se van a repartir entre los tres países. Vamos, por el número de partidos que va a tener México, desde luego no sabemos, creo que falta información sobre qué tipo de partidos va a haber, cuáles son los contendientes. De primera vuelta, ¿no? Sí, exacto. Eso sí se sabe, son entonces, de primera ronda. Lo comentamos. Son 7 de primera ronda, uno más de octavos, 2 más de octavos de final y solamente uno de cuartos de final. Y los contendientes, Gonzalo, Baude, Abraham, no sabemos México qué partidos va a albergar aquí, es decir, una Alemania, Brasil, Costa Rica, Túnez, cuartos de final ya quizás se pueda aspirar a partidos, digamos, de buen nivel. El asunto es que un partido no necesariamente generaría una derrama económica gigante. Si bien se espera visitantes extranjeros. Y también estos números que menciona, de los que habla FIFA, dice beneficios de 14,300 millones de dólares a repartir entre los tres países. ¿Eso qué es?
Son beneficios por entradas, por transmisión, o es también derrama económica, es decir, el turismo, por la llegada del turismo, es decir, como que no está claro ahí a qué se refiere. Pero ¿no? yo aquí sí quisiera poner o expandir un tema que mencionaba Chucho hace unos minutos. Dices, bueno, México tiene la capacidad de organizar este tipo de eventos, pero México no organiza este tipo de eventos desde hace 30 años. La última vez que tuvimos un evento, digamos, por lo menos importante, fueron los Panamericanos en 2011. Permíteme, Chucho, déjame terminar. En 2011 los Panamericanos y Guadalajara terminó tremendamente endeudada. Se convirtió en una de las ciudades más endeudadas del país. Creo que en la experiencia internacional es precisamente por eso que se divide en 3 países. Porque, esto es histórico. Es la primera vez que Gonzalo, se organiza un mundial entre 3 países. ¿Por qué? Porque definitivamente, digamos, en términos de negocio, puede que no sea tan rentable y por eso queda dividida. Si no, créeme que Estados Unidos hubiera peleado la candidatura solo, Canadá lo hubiera peleado solo o México lo hubiera peleado solo. No, pero comparten el riesgo. No puede, por el tamaño del país, Canadá están felices, ¿no? Aunque hayan albergado un solo partido, porque jamás lo habían hecho, ¿no? Estados Unidos puede albergar este mundial. Contestando a tu pregunta, difiero de tu posición, Gonzalo. Comparas el mundial, el mundial de fútbol con Panamericanos. No tiene nada que ver. Pero tiene un mayor costo. Gonzalo, tiene un mayor costo la Copa del Mundo. Normalmente Panamericanos, ese tipo de eventos son más costos que beneficios. Es decir, no puedes comparar en lo absoluto contra fútbol profesional, Gonzalo, contra una Copa Mundial. No tiene nada que ver. Pero tiene nada que ver. Nada que ver. Ahora, la capacidad, hablas de más de 30 años. Espérame, es decir, México no solamente los 2 mundiales, 70 y 86, permíteme, también ha demostrado capacidad para organizar, albergar juegos de NFL, NBA, lucha libre, abiertos de tenis. Yo lo pongo porque, a ver, el único factor... Yo lo pongo porque la última vez que se hizo un evento así, Guadalajara terminó el único grano en el arroz, y creo que es algo que tiene que trabajar mucho México, lo hemos comentado aquí, es el tema de la inseguridad. Chucho, Guadalajara terminó muy endeudado, es lo que digo. Pero es Panamericanos, Gonzalo, por favor. ¿Quién va a ver los Panamericanos? ¿Quién va a ver a los Panamericanos? Creo que a mí me surge una duda. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a derrama que deja un partido de fútbol que una sede, un estadio de atletismo y otros 20 deportes más? Es muy diferente el deporte amateur que el profesional. Es decir, atrae más el deporte profesional, es más mediático, es más publicitado, Abraham, por favor, digo. Sin duda, pero también se hacen inversiones en... no, claro, son grandes las inversiones. Sí, así es. Sí, lo que pasa es que no recuperas y en el otro no recuperas, eso es muy claro. A ver, pensemos en el caso de Brasil. Brasil también hizo una inversión fuerte y la derrama que recibió no necesariamente compensó los costos. ¿No nos podría pasar algo así? Bueno, en Río de Janeiro sí hubo beneficios. Se calcula fueron $257 millones en términos netos, pero sí hay beneficios en el caso del turismo. El promedio del turista se queda 9 días, o sea, en la ciudad o de manera itinerante, ¿no? Pero sí, el gran ganador sigue siendo la FIFA, pero también yo quisiera reflejarle la gran inequidad, ¿no? Hay un antecedente de que se compartieron las sedes, en el caso del Mundial 2002, Corea y Japón. Cada uno tuvo 32 partidos. Ahorita en México, ya 10 y ya más, hasta el presidente de la República está feliz. Oye, el secretario de Turismo, oye, ya somos organizadores del Mundial. Bueno, pues el país del norte va a tener 60. Creo que si bien tuvo Río un beneficio, digamos, económico en términos netos, creo que en términos sociales probablemente no tanto. Si recuerdan, cuando inició el Mundial hubo protestas enormes, ciudades que fueron en donde, digamos, una población en donde más vulnerable económicamente, desplazados de la ciudad completamente. Creo que eso también se debe de considerar y que si bien no son costos económicos o cuantificables de la misma forma que un beneficio neto, también se debe considerar y no necesariamente es algo positivo para el país. Hay que considerar adentro les generó ruido social y creo que digamos tema, que ¿no? Esas protestas tienen que ver con problemas sociales, con problemas económicos como y utilizan, México, como si México no los tuviera. No, y utilizan esa vitrina para hacerse escuchar. Creo que fue muy buen momento, pero vamos, era un problema que ya tenía la presidenta en ese momento, ¿no? La presidenta Vilma, ¿no? Vilma. Entonces, exacto, utilizan ese escaparate pues, para darse a notar, para hacerse escuchar, pero era un problema social y económico. Es decir, acuérdate de la recesión en que estaba Brasil. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, pero creo que ese digamos, esquema en donde nosotros, si no tenemos una recesión, tenemos mucha inseguridad, tenemos pobreza, alguna línea de pobreza baja. La inseguridad, el tema de la inseguridad. Creo que sí es un riesgo también.
creo que hay cosas que atender también. Aquí lo hemos un comentado, inseguridad, Sí, sí. es un gran reto para México. De acuerdo. Pau, de tus conclusiones de este tema. Pues va a haber sin duda ganadores, Gonzalo, por ejemplo, el sector de alimentos, hoteles, transportes. Por otro lado, también va a ser dañados el tráfico, la productividad laboral, o sea, sin duda, ¿no? En países futboleros como el nuestro. Pues yo me quedo en el aspecto, no es por ser negativo, ¿no? Pero pues ahí están los datos, o sea, 60-10-10, el previo va a ser 32-32, pero no había otra forma. O sea, México no es capaz de albergar 48 países. O sea, y eso va a ser la tónica en los siguientes mundiales. Creo que nos hace falta un poco más de información acerca de la inversión que va a realizar el país para poder albergar, aunque sea estos 10 partidos, y ya con base en eso poder decir, bueno, hay un beneficio o no hay un beneficio económico. Insisto, todavía faltan 10 años, ¿no? Entonces, a medida que vayamos teniendo información, 9. Entonces, podríamos decir, ¿será viable económicamente? ¿No será viable económicamente? Chucho. Faltan 9 años, creo que ojalá Nos vemos aquí en 9 años. En 9 años México haya superado, haya de alguna manera atenuado el problema de la inseguridad, que sigue siendo un cáncer y que solamente tendrá que trabajar nos está reclamando las próximas dos administraciones. Entonces, pero que sí, es una oportunidad para que México se consolide como un receptor del turismo internacional. 7º lugar, ojalá de aquí a ahí estemos en 5º lugar como receptor de visitantes internacionales. Pues de aquí en lo que llegue esa fecha, por lo menos vamos a disfrutar el Mundial que empieza mañana. Y con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en el Financiero Bloomberg en compañía de Mauricio Mejía y su Expreso Doble. Hasta mañana.